bueno, que puedan hacer sin ningún obstáculo. Bueno, a ver, Esteban, ahí estás. Ahí está. Ahí estoy. Espero que se escuche bien. Quise mejorar el audio y lo único que conseguí fue empeorar todo. Sí. Bien. ¿Querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Bueno, si querés, no sé por dónde, como te parezca bien. Si querés, Dale, si querés empezás y yo después continúo y vamos conversando. Bueno, me gustaría, primero, muchísimas gracias, Damián, por haberme invitado en el 2018, creo que fue a participar de este ciclo tan productivo, tan fructífero que resultó ser esta especie de introducción a la filosofía política moderna, a los clásicos de la filosofía política moderna, para los cuales vos convocaste a una serie de académicos, profesores argentinos, y que se refieran a estos autores clásicos en el contexto de una institución pública como el Cabildo. En principio, para cada uno de nosotros surgió algún tipo de... Era para público en general, para cualquier ciudadano que quisiera inscribirse y tener algún tipo de acercamiento a estos autores, pero son autores, la gran mayoría, muy complejos, y que su complejidad es lexicográfica y también porque inventan un vocabulario, reinventan un vocabulario, redefinen términos que se utilizan también en el lenguaje coloquial, como libertad, igualdad, justicia, soberanía y demás, pero que para cada uno de ellos tiene un significado especial. Por otro lado, dar una introducción o brindar un acercamiento a personas que no necesariamente tienen presente la historia del pensamiento en Occidente, ni la transmisión, ni los contextos históricos en que cada uno de estos pensadores enmarcaron su reflexión, implicaba también un desafío. Entonces, te agradezco por esto y también por el enorme esfuerzo de compilación que llevó varios años, digamos, a veces uno no lo ve un libro y ve todos los autores, y ve el libro ya como quedó finalmente muy bien, muy homogéneo todo, y detrás hay un enorme trabajo de edición, de correr a los autores para que escriban los textos, para que los entreguen a tiempo, homogeneizar todas las diferentes redacciones, todo eso realmente quedó muy bien. El título con el que decidiste finalmente llamar a esta introducción a la filosofía política, me parece un gran acierto. Primero, es muy futbolero, ¿no? Los clásicos son un partido aparte. También remite a que son un partido aparte porque cuando juega un clásico no importa que uno esté pasando un gran momento y vaya primero y que el otro está a punto de descender. En ese partido, en ese momento, en esa circunstancia, el que va primero puede perder el partido y el último puede ganar, o puede ser un partido peleado, disputado, pese a las diferencias de jerarquía, digamos, que en principio sentenciarían un resultado. Y de alguna manera pasa eso también con los clásicos en la filosofía o con los clásicos en la literatura. No sé cómo se las arreglan estos autores para producir textos con los que puede pasar casi cualquier cosa. Digamos, son textos muy abiertos, de una polisemia muy grande, con lo que cada época digamos, logra pensarse a sí misma a través de el lente de cada uno de estos autores. Y me parece que esto queda también bastante claro en esta presentación, digamos, de la filosofía política, de los clásicos de la modernidad y de la contemporaneidad,
digamos, que están compilados en este libro. Una pregunta que uno puede hacerse y que de hecho me la sugería Damián como para organizar un poco la presentación, no voy a extenderme demasiado más, es bueno, todos, cada vez que queremos saber o anoticiarnos rápidamente de un autor, ponemos el nombre del autor, es algo que hemos delegado, digamos, en Internet, y rápidamente tenemos algunas coordenadas, ¿no? Entonces, no sé, nunca escuché el nombre de Fichte, por ejemplo, o de Jacobs, o de, no sé, acá hay algún autor menos célebre, digamos, o Kierkegaard, o lo que fuera, entonces yo pongo Kierkegaard, y ahí rápidamente aparece la entrada de Wikipedia y me da algunas coordenadas, me dice cuáles son sus obras, dónde nació y demás. Si eso es así, ¿para qué debería haber un libro de introducción que haga más o menos lo mismo? Bueno, en principio, celebramos que este libro no haga más o menos lo mismo. Digamos, que tenga, que sin, que no se solape con la información disponible en Wikipedia, que haga un recorte de la obra de cada autor que permita entender, digamos, a alguien que obviamente tiene que tener algún tipo de formación y de vocabulario técnico, pero no necesariamente especializado. Uno podría decir, bueno, alguien que tenga algún tipo de formación, puede ser autodidacta o de algún grado de formación superior en humanidades en general, puede acceder a un recorte o una presentación de los núcleos centrales que hacen de esos autores clásicos de la filosofía política. Nuevamente, clásicos de la filosofía política porque de alguna manera es posible leer, al menos parcialmente, gran parte de lo que nos ocurre a través de sus reflexiones, de sus interpretaciones, de sus marcos teóricos. No significa que se lo pueda hacer de una manera, o no es conveniente hacerlo de una manera demasiado literal, pero cada uno de estos clásicos enriquece nuestra perspectiva de lo real, podríamos decir, o de los fenómenos políticos que estamos viviendo. Bueno, yo soy uno de esos autores, al menos eso intenté, y por mi lectura, no solo por haber escuchado las exposiciones de los demás colegas, sino por la lectura del libro, veo que no fui el único que intentó hacer eso, no soy el único para nada, la gran mayoría de los colegas también hacen lo mismo. Por otro lado, también está esta última cuestión, que me gustaría solo plantearla para discutir con ustedes, con Isabel, ¿no? No está mal utilizar a los clásicos para pensar nuestra realidad. Y uno podría decir que estaríamos condenados, digamos, y esta lectura de lo real a través de los clásicos siempre es una recreación de los clásicos, ¿no? Siempre es una recreación de su obra. O sea, uno enriquece también a los clásicos enfrentándolos a problemas que su contexto teórico, cultural, histórico y demás, que en su contexto teórico eran ajenos a su contexto teórico, cultural y demás. Pero al mismo tiempo necesitamos de los clásicos, seguimos necesitando de los clásicos para poder pensar filosóficamente, ¿no? Y necesitamos imperiosamente, para decir algo, apoyarnos en el pensamiento de los clásicos. Lo cual no es ninguna obviedad para nosotros, es obvio, pero digamos,
responde a también nuestra peculiar manera de hacer filosofía. Que hacemos filosofía no viéndolos, no acercándonos directamente a los conceptos, sino pensando nuestra realidad a través del lente de uno, varios, múltiples. Necesitamos ese apoyo, al menos todavía. Bueno, no sé, esa era como la primera aproximación para darnos una discusión. Bueno, yo añado algo un poco vinculado con esto que acabas de decir, que bueno, ante todo obviamente te agradezco mucho tus palabras, tanto como la intervención en su momento. Esteban escribió el capítulo sobre Hegel, ¿no? Y Vera escribió el capítulo sobre Rousseau. El libro está organizado en torno a una introducción, un epílogo, yo he hecho la compilación y el epílogo, y 14 capítulos dedicados cada uno a un autor distinto, que van desde Maquiavelo hasta Gunther Jacobs. Lo que quería subrayar, un poco retomando esto último que acabas de decir, es que hay algo que tiene que ver con eso de la necesidad de apelar a los clásicos, que me parece que se puede establecer en términos secuenciales, ¿no? Para una parte importante de la sociedad civil a la cual le interesa la política, le interesa la información cotidiana, y le interesa inscribir esa información cotidiana, ¿no? Esas experiencias, en conceptos que no son del todo claros, ¿no? Y cuando uno empieza a indagar esos conceptos, uno se da cuenta que esos conceptos dependen de doctrinas, dependen de teorías, y que esas teorías han sido formuladas, ¿no? Por personas que consagraron prácticamente toda su vida a ello, ¿no? Entonces, cuando uno puede reconstruir esa secuencia, uno advierte que leer, por ejemplo, la obra de Hobbes o los textos políticos de Hobbes, leer la teoría de la soberanía tal y como está expresada de manera modélica en sus textos políticos más importantes, no es leer la opinión de alguien sobre, o la intuición, la corazonada que podía tener acerca de ese término, sino que hay un trabajo allí de configuración de un concepto y de una tradición articulado teóricamente, que luego fue la condición de posibilidad para que muchos otros actores, ¿no? Actores sociales, y en el campo intelectual, en la reflexión intelectual, actores en ese campo, ¿no? Digamos, pudieran utilizar ese concepto en una dirección o en otra, ¿no? Nosotros hoy hablamos mucho sobre la soberanía y la soberanía en muchos aspectos, y cuando uno empieza a reconstruir las diferentes tradiciones de ese concepto, uno llega a ese tipo de configuraciones. No es cierto que para entender, no sé, un determinado concepto hay que ir a los presocráticos siempre, porque si hubiera que hacer eso, nunca podríamos. Esa tarea es imposible, ¿no? Es la tarea, es un poco el espejo positivista en el cual uno se mira cuando empieza una carrera de humanidades, ¿no? Y pareciera que si uno no comienza estudiando griego clásico y leyendo eso, pareciera que hay algo de ilegítimo y de profanador en toda la tarea de reconstrucción histórica o histórico-conceptual. A veces sí hay que ir a los presocráticos y a veces tal vez no, ¿no? Pero me parece que en esa secuencia que uno va de las experiencias a los conceptos y de los conceptos a las teorías, uno puede reconstruir de qué manera
los juicios que nosotros tenemos sobre nuestro presente, sobre nuestra cotidianeidad ético-política, presuponen siempre, ¿no?, un conjunto de tesis o de reflexiones o de ideas implícitas o explícitas acerca de la naturaleza humana, de la historia, de la relación que el ser humano tiene con la naturaleza y de la relación que el ser humano tiene con los entornos que habita, ¿no?, con las comunidades políticas. Y ello, cuando uno empieza a leer estos autores, que por supuesto forman parte de un canon, que podría ser otro, y bueno, los cánones están sujetos siempre a discusión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en esa idea de la naturaleza humana, uno puede advertir, ¿no?, el, un binomio que se suele considerar de manera muy frecuente, ¿no?, como un optimismo antropológico que piensa que, ¿no?, que los seres humanos tienden naturalmente hacia la cooperación y que el conflicto en realidad es un fenómeno derivado, o un pesimismo antropológico que piensa viceversa, ¿no?, que el ser humano tiende hacia el conflicto y la cooperación es más bien un fenómeno que no es inmediato, ¿no? O, por ejemplo, una idea, como podemos encontrar en muchos autores antiguos, ¿no?, una idea circular de historia que tiene como corazón la idea de repetición, la repetición de distintas estructuras, de estructuras asociadas a las estaciones digamos, digamos, del verano, del invierno, del otoño, de la primavera, a los cultivos, a la cosecha, a las diferentes tradiciones, y una idea más lineal de historia pensada en clave del progreso, en donde el ser humano, a través de su razón, conquista la naturaleza, domina la naturaleza y a través de la técnica va haciendo algún tipo de tarea que es acumulativa y que eso redunda en un beneficio colectivo, ¿no?, que solo puede avanzar en una dirección de éxito, ¿no?, por más que tenga algunas circunstancias digamos, de relativos retrocesos, ¿no? Entonces ahí me parece que cuando uno comienza a leer estos autores, uno puede volver, ¿no? Esto lo decía Edmund Husserl, el autor el filósofo que se ha dedicado a la fenomenología, que uno vuelve a esa vida cotidiana de otra manera, porque puede, digamos, forjar, ¿no?, determinados marcos interpretativos a partir de los cuales leer esa experiencia, o para decirlo de otra manera, no es que uno crea marcos interpretativos, uno siempre está interpretando su cotidianidad a partir de distinto cúmulo de experiencias que se articulan conceptualmente y esos conceptos son deudores de teorías. Como por ejemplo, cuando uno lee una novela, la mayor parte de los seres humanos no han leído, que leen novelas o que leen literatura, no han leído teoría literaria antes de leer una novela. Digamos, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, en muchas de las novelas clásicas, en casi todas, no se aclara que los personajes tienen 2 piernas, 2 brazos, 2 orejas, y sin embargo uno presume que eso ocurre de esa manera porque en muchas ocasiones tiene, digamos, un conjunto de representaciones del realismo, de la novela realista del siglo XIX, de la novela burguesa realista del siglo XIX, que a nosotros nos han llegado a través de distintas teorías literarias que a lo largo de los últimos siglos se han enseñado en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y bueno, ese es un marco interpretativo a partir del cual uno lee literatura, y leer teoría literaria no es que a uno le da un marco que uno no tenía, sino que a uno le permite complejizar el mismo marco que uno tiene. Eso que ocurre en la literatura, o de la misma manera en la música, por ejemplo, pensemos las dificultades que tenemos cuando queremos escuchar una obra orquestal y no estamos habituados a escuchar una obra de 60 minutos. Estamos acostumbrados a escuchar unidades de sentido que duran 4 minutos, 5 minutos, 8 minutos como mucho. Entonces hay algo que nos resulta muy difícil porque es mantener la atención a lo largo de 60 minutos. Es decir, si uno quiere ir con el marco
relacionado con eso de escuchar 4 o 5 minutos y quiere escuchar 60, la atención se cae. Es muy difícil. Entonces hay que llegar a poder, digamos, pensar, digamos, reflexionar sobre ese marco que nos permita percibir la experiencia de otra manera, ¿no? Con la política pasa lo mismo, hay algo semejante, ¿no? Si nosotros queremos ver un debate parlamentario, incluso a la persona que más le interese la política, ¿quién de nosotros puede sostener 4 horas de debate parlamentario, ¿no? Si alguien no está habituado a eso, es muy probable que en algún momento caiga su atención, ¿no? Si alguien quiere suicidarse, es muy probable que en algún momento caiga su atención. Exactamente. Y luego quisiera decir algo sobre la divulgación, ¿no? Que es algo sobre lo cual hemos estado conversando con los distintos colegas, ¿no? Y que tiene distintas aristas, por así decir, en nuestra sociedad, en nuestro presente. Hay una importancia y una expectativa que se ha depositado muy grande en los últimos años, digamos, en parte del mundo europeo, parte del mundo latinoamericano, Norteamérica y también en la Argentina, en que las universidades tienen que tener un rol protagónico en, ¿no?, las vidas de las comunidades, que las universidades se ocupan de una tarea formativa que es clave, que es específica, que no se puede sustituir por un video de YouTube o que se puede sustituir por, no sé, una aplicación, ¿no? Que hay algo que está vinculado con un tipo de trabajo que hace una institución a la cual que le transforma en muchos sentidos la vida a quienes pasan por ella, ¿no? Y al mismo tiempo esta tarea de la divulgación científica, la divulgación en este caso de las ciencias humanas, pensado un poco a la luz de la relación que tienen las instituciones y los profesionales que trabajamos en ella con la sociedad civil, gran parte de las personas que no pasan por las aulas de una universidad, ¿no? Incluso en los países donde hay mayor tasa de personas egresadas de la universidad, comparativamente con la población adulta, es baja, ¿no? Esto, hay muchos países en Europa en donde hay muchos universitarios y sin embargo es menos de la mitad, mucho menos. Ahí yo quisiera decir que creo que hay algo una importancia que puede tener nuestro trabajo en ese sentido de vincular a la institución con aquellas personas que quizás no necesariamente pasan por la universidad, que tiene que ver con la divulgación científica, y eso pensado con algunos rasgos que quisiera mencionar rápidamente. Por un lado, los cambios tan abruptos que ha habido en el mercado de trabajo a lo largo de las últimas décadas, que imponen que incluso aquellas personas que no tengan una profesión, digamos, resultante de un recorrido universitario, tengan que adquirir distintas herramientas de diferente naturaleza para poder perfeccionarse, para poder permanecer activos en un mercado de trabajo que prevé digamos, una larga duración, para decirlo con una fórmula clásica, ¿no? En ese sentido, hay algo que está vinculado con aquello que se estudia como nuevas alfabetizaciones, ¿no? Hay por así decir, hace un tiempo, un conjunto de barreras que felizmente uno puede decir que fueron levantadas y que son problemas que las sociedades han superado, ¿no? Como el tema de la alfabetización o en ciertos aspectos del acceso a la información, que, digamos, lo que hicieron fue, en un sentido, permitir que determinadas sociedades pudieran afirmar que ciertos problemas estaban solucionados o en vías de una solución, digamos, sistemática, pero, por supuesto, ellos abrieron nuevos problemas, ¿no? Y esos nuevos problemas son nuevos desafíos que tienen que ser abordados de alguna manera, ¿no? Entonces,
ese problema del acceso a la información que existía antes, como mencionaba Esteban con el caso de Wikipedia, aparece un problema del acceso a la organización de esa información, ¿no? Y una reflexión sobre esa información. Nosotros vivimos en sociedades en donde, no podría decir, antes faltaba información, ahora pareciera en algún sentido que sobra cierto tipo de información, ¿no? O que falta un principio que las organice. Hasta hace 50 años existía, digamos, en la circulación de la información en muchos aspectos, tenía un grado de estructuración simbólica muy fuerte y había instituciones dotadas de una autoridad muy importante que a uno, digamos, lo orientaban, ¿no? En materia de literatura, política, música, etcétera, etcétera. Alguien que en los años 60 se quisiera apreciar de ser una persona culta tenía que saber quiénes eran los últimos premios Nobel, tenía que leer esos premios Nobel, digamos, eran cosas que uno tenía que conocer, ¿no? Había ciertos deberes y hoy en día alguien, bueno, la mayoría de las personas que conozco que les apasiona la literatura no saben necesariamente quiénes son los premios Nobel y, digamos, no tienen que leer el último premio Nobel para poder decir que están al día con la literatura que se escribe en nuestros últimos días, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una necesidad de organizar esa información y una tarea de quienes trabajan en ciencias humanas me parece que puede ir en esa dirección, sabiendo que toda organización es dependiente de seres humanos que la hacen con criterios que pueden ser otros, y al mismo tiempo, correlativamente con esto, ¿no? Con lo que decía del trabajo, de la alfabetización, algo que se estudia mucho actualmente, que es el tema de pensar, ¿no? Digamos, la participación de la población de cierto conjunto de saberes como una nueva carta de ciudadanía, ¿no? Como una nueva carta de ciudadanía para el ejercicio de los derechos, para el cumplimiento de deberes, ¿no? Para vivir en una sociedad en donde por lo menos, digamos, hasta nuevo aviso, nos seguimos rigiendo por un Estado constitucional de derecho, donde se toman las decisiones de manera colectiva. Digamos, lo podemos discutir, pero en principio me parece que la premisa básica digamos, de ese ideario está vinculado con el hecho de que exista una publicidad, ¿no? De parte de las instituciones que operan como mediación entre el Estado y la sociedad civil, de un conjunto de conocimientos que la ciudadanía tiene que tener para llamarse de esa manera, ¿no? Por último, algo que me parece vinculado con esto, y lo sugiero para que lo podamos discutir entre todos, creo que los diferentes cambios que han habido en el mundo de la comunicación, en la educación universitaria en los últimos años, nos obligan a nosotros a reflexionar acerca del modo a través del cual hacemos esto y la obligación que tenemos de diferenciar entre las modas, que son circunstanciales y que de repente tienen mucha audiencia en un momento y al día siguiente ya nadie le presta atención, y aquello que forma parte de cambios que se muestran de manera más permanente, ¿no? Ya no se piensa más la intervención en la esfera pública de parte de profesores, profesoras, intelectuales, con extensas columnas en periódicos, digamos, que solamente pueden ser apoyados en escritorios muy grandes que pocas personas tienen, sino se interviene de otra manera. Ahora, nosotros pensamos que la divulgación o esa intervención en la esfera pública se tiene que hacer a través de TikTok, poniéndose una nariz de payaso de color redonda y con trenzas, algo. Bueno, quizás ocurre en algún momento que eso pueda tener su moda y quizás en algún momento haya gente que gane mucha audiencia y popularidad haciéndolo de esta manera, pero bueno, me parece que no es el tipo de cambio que va a permanecer y que va a tener una perspectiva futuro.
Bueno, dejo la palabra, cedo la palabra para que podamos conversar. Solo para resumir un poco y ver si estamos... me parece que vos planteás, digamos, no sé si todos están al tanto que el libro este que estamos presentando también surge de ciertos eventos públicos, ¿no? Es decir, de un ciclo de conferencias que se hizo en el Cabildo. Y bueno, y eso también en colaboración con la UNIPE y la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces eso un poco me parece que da cuenta también de esto que vos estás diciendo, Damián, de cierta intervención de las instituciones en lo que llamaríamos de manera tradicional la extensión universitaria, pero que en realidad vos lo estás poniendo en un rol más de formación de la ciudadanía, si entiendo bien, ¿no? Es decir, que ya que le estás dando, creo, decime vos si estás pensando en eso, pero que le estás dando esto que se llama divulgación, y lo pongo entre comillas, porque la divulgación contiene la palabra vulgar en el medio, ¿no? Digamos que no necesariamente tiene la mejor prensa, pero, o sí, pero en todo caso, que esto que vos llamás divulgación, que traducir la divulgación en una tarea formativa me parece darle la jerarquía que merece, ¿no? A mí, perdón, ¿no? Que tomo la Sí, palabra sí, así. sí, es la idea. Una mínima corrección, pero me parece que no eran conferencias, según recuerdo, sino clases. Clases. Que dar una clase es algo bastante distinto a dar una conferencia, ¿no? Y lo curioso de esas clases era que uno no conocía al auditorio, digamos, y el auditorio era medio aleatorio también, porque como eran libres, abiertas y demás, por ahí había parte del auditorio, había asistido a las 3 anteriores, parte del auditorio no. Entonces tenía también este desafío extra que está recogido en el libro, de no suponer nada, no suponer ni siquiera la continuidad en el ciclo. Que es bastante difícil poder dar una clase, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a dar clase en la universidad, que creo que es el 99, si no son todos los autores, que son docentes universitarios, todos los coautores, dar clases sin presuponer ni una formación, ni la continuidad en el ciclo, ni saberes previos, salvo, bueno, que están relativamente alfabetizados, que relativamente tienen interés, obviamente, por la materia, porque por algo están allí y demás, ¿no? Y respecto de la divulgación, uno puede pensarlo en el sentido medio literal, ¿no? Digamos, es como el vulgo, en el sentido del pueblo, los legos, los que no están informados, los que no tienen un saber ni una formación específica, puedan acceder a determinados saberes. Obviamente no pueden acceder a determinados saberes tal y como, digamos, que requieren justamente una formación, porque la paradoja de la divulgación es, bueno, ¿para qué te vas a matar o para qué vas a dedicar una carrera universitaria para estudiar, no sé, la teoría de relatividad o para llegar a entender la teoría de relatividad si alguien te la puede contar en 5 minutos, en 10 minutos, en 2 horas, en 3 horas y la entendés de la misma manera que un físico que se dedicó durante 5, 6, 7 años a estudiar física y finalmente entiende el funcionamiento de la teoría relativa? Obviamente que no es así, es una mera introducción, es como una especie de boceto, pero siempre es mejor que nada. O sea, uno está más cerca de entender eso que antes de tener ese trampolín, digamos, antes de tirarse con ese trampolín o antes de tener esa herramienta. Entonces, obviamente cuando uno se acerca a cualquier objeto de conocimiento y de conocimiento, digamos,
científico o específico y demás, es una cuestión gradual, paulatina, lenta, que implica internalizar herramientas conceptuales, adquirir también herramientas lingüísticas específicas para poder operar con ellas a nivel simbólico y entonces que se arme una red conceptual más amplia en el marco de la cual tiene alguna significación o se va resignificando y resignificando y enriqueciendo determinado marco teórico. Esto es hasta el punto así que los clásicos uno los redescubre permanentemente, digamos, porque en la medida en que uno va leyendo otros autores, recupera otras tradiciones y demás, vuelve sobre un clásico y dice, ahora entiendo esto, ahora entiendo. Y cuando uno dice, ahora entiendo, en realidad también es un entiendo, por decirlo de algún modo, sometido a caducidad. Seguramente si uno da tiempo, 5 años, 10 años después, y esto está bueno que suceda, va a decir, no, ahora verdaderamente lo entiendo. Eso que antes decía que entendí, ¿por qué lo pude reelaborar de otra manera, incorporar con otras cosas y demás? Y yo comparto con Damián que las universidades tienen, y de hecho cumplen, un rol de formación de la ciudadanía indelegable, indelegable. Y que parte de esa obligación es asumir tareas de, si se quiere, de formación continua o de divulgación, o de hacer asequible una primera lectura de algunos autores que son fundamentales. Sí, hay una cosa muy breve que quisiera decir. En ese sentido, yo creo que esa paradoja de la divulgación, creo que uno la experimenta también de dos maneras, ¿no? Para decirlo casi socráticamente, a nosotros nos pasa en filosofía que cuánto nos ocurre que somos cada vez, cuando avanzamos, por así decir, estudiando un tema, nos damos cuenta de lo ignorante que éramos acerca de tantos otros temas que absolutamente desconocíamos, ¿no? Y en ningún momento reparábamos en lo necesario que era estudiar algo que de repente estaba muy lejos de nuestro foco de atención, un problema estético, jurídico, histórico, que era relevante para comprender algo filosófico, ¿no? Que es ese avance que al mismo tiempo implica el ensanchamiento de ese horizonte, ¿no? Y por otro lado, creo que también si uno vincula ese estudio de los clásicos de la filosofía política con el interés que, digamos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad existe por la política, uno puede advertir también que, por lo general, ¿no? Los diferentes digamos, personas del periodismo, analistas políticos, intentan formular constantemente principios o causas que den cuenta de por qué suceden los hechos políticos que suceden, por qué las personas actúan de una determinada manera y no de otra. Y con ello incurren en un conjunto de determinismos, esencialismos, lugares comunes, ¿no? En donde son explicaciones muy veloces, muy rápidas, muy útiles para las redes sociales y para los medios masivos, y de alguna manera pensar en estos clásicos permite un poco desandar ese camino, ¿no? Y decir, bueno, la discusión política muchas veces tiene un grado de exterioridad tal que es incompatible con la reflexión, ¿no? Pareciera que hay un punto en el cual cuando uno ve, por ejemplo, no sé, debates, entre comillas, televisivos, ¿no? o en medios,
en donde las personas que intervienen no se están escuchando, no están dispuestas a evaluar los argumentos de los demás, no están dispuestos a correrse ni un mínimo centímetro, porque correrse un centímetro de la posición que defienden implica debilidad, y si implica debilidad, visto de esta manera, es porque no tenían razón y porque estaban de alguna manera mostrando diferentes estratagemas discursivas para, digamos, conquistar un auditorio, imponer una mirada del mundo. Y nosotros sabemos que los debates son otra cosa, las confrontaciones, por lo menos en la formación universitaria, y creo que eso desde el punto de vista institucional hay mucho para hacer este trabajo de formación de una ciudadanía, mostrar que los debates son otra cosa, o pueden ser otra cosa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación, un debate que creo que está en YouTube, 1982, en un programa de la RAI, y de la televisión italiana, en donde Lucio Coletti y Eric Hobsbawm discutían sobre el concepto de valor en la economía y en distintos autores. Era un programa, digamos, no era un documental, digamos, estaban debatiendo sobre, y eran dos intelectuales, dos profesores, un filósofo, un historiador, con posiciones antitéticas, pero cada uno mostrando qué es lo que podría recuperar como valioso del otro a pesar de no estar de acuerdo. Digamos. Eso es una experiencia que nosotros no la tenemos, o no es frecuente que la tengamos en nuestros medios, y me parece que en los medios masivos y que en la universidad es totalmente, digamos, es algo con lo cual nosotros en principio estamos comprometidos, toda persona que se dedica a la investigación o a la docencia en nuestro medio tiene un compromiso indeclinable, ¿no? Uno no podría, digamos, rechazar los argumentos de alguien que está mostrando una visión superadora o que alguien está mostrando que nos hemos equivocado en algo. Ninguno de nosotros seguiría persistiendo en el error luego de haberlo observado, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un conjunto de dinámicas que, como decía Vera antes, ¿no? que por así decir uno puede establecer ese vínculo entre ese concepto clásico de extensión, ¿no? Y un tipo de trabajo de divulgación, ¿no? Porque el curso, para retomar un poco el comienzo de la intervención, el curso se hizo en el Cabildo, hubo una inscripción, el curso fue gratuito, y el Cabildo tenía una capacidad de 120 sillas. Pero el curso se filmó, digamos, gracias a la UNIPE, y la UNIPE lo subió a su canal de YouTube, y el curso, digamos, tuvo una divulgación de más de 250.000 vistas. Entonces, evidentemente hay algo que ya escapa a nuestro trabajo, por así decir, premeditado de alguna manera, y la verdad es que hemos tenido la fortuna de que fuera un tipo de trabajo que circuló por escuelas secundarias, por terciarios, por universidades, personas que de golpe les interesaba saber quién había sido, qué sé yo, Carl Schmitt, o quién había sido, por qué estaba Descartes en un curso de filosofía política, y tenían curiosidad, y bueno, se dio una dinámica en donde me parece que es un tipo de trabajo híbrido, en donde hay un momento, por así decir, premeditado, estudiado, conversado entre diferentes actores institucionales, y otro que, bueno, por así decir, digamos, es propio de la recepción de la sociedad civil, ¿no? A mí me gustaría abrir el micrófono que está abierto, de hecho, creo, a los participantes, a los que aún no se presentaron, no hablaron, si tienen algo para decir, alguna sugerencia, alguna pregunta. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Sí. Bueno, Damián, Esteban, Vera, felicitaciones por la publicación, porque además me parece también propicio para los tiempos de hoy, en la cual
vivimos un momento en el cual creo que justamente, no sé si eras vos, Damián, lo que mencionabas del carácter explícito o implícito de visiones del mundo e ideas de la sociedad y de la naturaleza humana, de aquellos actores sociales. Y creo que ahora justamente estamos en un momento en el cual hay un momento en el que las ideas están en el aire, ¿no? Todo está en pugna, de manera explícita, visiones, afirmaciones sobre la naturaleza humana, sobre el carácter del Estado, sobre cuál es el lugar que le corresponde a la sociedad o el debate entre el individuo y lo colectivo. Con lo cual esto me parece que colabora un montón porque es un momento en el cual está como, me parece, en el debate máximo entre la sociedad, más allá de que si hay algo más, ¿cómo decirlo?, más técnico o menos técnico, son cosas que se están debatiendo todo el tiempo, en todo lugar, y presentar a los autores, presentar las ideas, presentar las distintas visiones. O sea, que esto no viene de la nada, que estas ideas tienen una historia, tienen una... que aquellos que están diciendo lo que dicen, en el discurso desde el cual se emiten, tiene un pasado y tiene una formación que claramente es necesario saber, justamente para saber uno mejor y para poder argumentar uno mejor y hacerlo. Y justamente, si bien no había mencionado sobre que tiene su base el contenido en las clases que se dieron en el Cabildo, yo quería consultar justamente por esto, si es acaso el contexto político, social, lo que llevó a la selección de los autores, o se trata más bien de una selección, vamos a decir entre comillas, canónica, o vamos a decir clásica de la filosofía política. Bueno, yo puedo responder por lo último, que eso me compete. La selección el curso, primero digo algo del curso. A mí me llamó mucho la atención y quise hacer algo que vi hace unos años en una plaza de Bolonia, en donde una mañana de invierno, era un sábado a las 11 de la mañana, por así decir, había un teólogo que estaba, digamos, dando una clase sobre temas de teología, hablaba de política, ¿no? Y era gente que iba a escuchar a una persona que estaba haciendo algo que era, no tenía que ver con, no era un sacerdote que estaba oficiando misa, digamos, era alguien que estaba hablando, trataba de explicar problemas que eran de teología, y había una cantidad de personas que se reunían ahí un par de veces al mes para ir y escucharlo, y hacían preguntas, y la verdad es que me di cuenta con eso, digamos, luego de haber podido presenciar esas charlas, que hay muchas veces un conjunto digamos, hay muchas personas que no tienen una formación específica en aquello que nosotros que estamos formados, y tienen muchísimo interés, y quizás no encuentran el espacio, no encuentran el medio, ¿no? Y que constantemente hay, por así decir, una desestimación o, por así decir, no sé cómo explicarlo bien, pero como subestimar a quienes forman parte de una opinión pública que, por supuesto, no tiene las características de la opinión pública, de la esfera pública de hace 100 años,
pero que respetan algo que uno puede llamar de alguna manera un pacto de lectura, ¿no? Es decir, la idea de un pacto de escucha, la idea que tiene sentido esforzarse para leer algo, para escuchar una clase, porque hay algo valioso que está al final de ese recorrido, ¿no? Hay un tesoro, ¿no? Como lo está en la escucha de una sinfonía, como está en una película y que muchas veces hay una dificultad allí también. No está exento de dificultades, ni la filosofía, ni la historia, ni el arte, ¿no? Ni la religión. Recuerdo que Gabriel Di Meglio, director del Cabildo, en su momento me decía, mucha gente se anota más a cursos de historia que de filosofía porque piensa que la filosofía es muy difícil y no la va a entender. Pero cuando le preguntan a esa gente que se anota a los cursos de historia si le interesaría hacer uno de filosofía, dicen que sí. Entonces, hay que yo creo que es importante estar atento a esas cosas y tener en cuenta que hay mucha gente que tiene interés en la filosofía. Y no es una casualidad que existan carreras de filosofía en Argentina que tienen ya muchos años y que se haya abierto una carrera de filosofía en la UNIPE, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo del curso que intentaba recuperar esa idea que coexiste con otras representaciones que hay en la esfera pública acerca de la circulación de la filosofía, que no son ni mejores ni peores, pero que son distintas, ¿no? Y con respecto a la lista de, digamos, de autores que tiene el curso, por un lado, está vinculado con una tradición que nosotros hemos estudiado que gira en torno a la filosofía del Estado, ¿no? Que es algo que ha trabajado mucho un profesor con el cual nosotros nos hemos formado, que se llama Jorge Dotti, digamos, son autores que la mayoría de ellos que tienen digamos, como punto de referencia fundamental de sus teorías a la estatalidad, al Estado, ¿no? Y por otra parte también, uno de los criterios que para mí eran importantes era que hubiera profesores y profesoras de universidades públicas, privadas, algunos más jóvenes, otros con más experiencia, ¿cómo es esto? Y que tuvieran un trabajo de especialización. Esto es, que pudieran mostrar que quien hace un trabajo de especialización sobre la obra de, digamos, o de Hegel o de Rousseau, digamos, es alguien que consagra realmente mucho tiempo de su vida, muchos años de su vida, a hacer un trabajo que es importante que lo haga una divulgación, que pueda participar de una tarea de extensión o de divulgación. Entonces, lamentablemente hay algunos autores que no estuvieron, que podrían haber estado, pero quizás no había un especialista que, digamos, que pudiera ocupar ese lugar. Pero por supuesto podría haber estado Locke, que es un autor muy importante en nuestra tradición y que, pero bueno, siempre cuando hace una selección hay algunos que, bueno, están y otros que no, pero bueno, el criterio era un poco ese, ¿no? Que hubiera un trabajo de especialización previo y que la estatalidad estuviera, ¿no? Fuera una parte central de su reflexión, ¿no? Sí, Vera ahí tiene la... No, me enganchaba un poco con esto que vos tan concesivamente decís, un trabajo de divulgación que no es ni mejor ni peor. Me parece que en la... Bueno, por ahí no debería decirlo porque yo participé de eso. No, por supuesto que no estoy hablando de mí, pero quiero decir que en el que hay un criterio que me parece y que en el libro también creo que se refleja, que es esto que vos decís, bueno, que ya lo dijiste antes también y que tiene que ver un poco con el espíritu de lo que nosotros defendemos de hacer filosofía también en esta carrera, que es eso que vos decís, bueno, el esfuerzo para llegar a un tesoro, ¿no? Esa idea de que por ahí vale la pena el esfuerzo, que no es algo que está especialmente, creo, valorado, y a mí el tema de la moda filosófica siempre me llama la atención porque me parece que justamente hay una forma de divulgación que creo que no es esta, por eso la rescato,
en donde el filósofo aparece como todo lo contrario de lo que dice, es decir, como que se incurre en una especie de contradicción performativa en donde el filósofo termina siendo un dador de consejos, un revelador de verdades y una suerte de guía, que no diría espiritual porque sería darle demasiado que me parece que resulta contradictorio. Entonces me gusta esto de lo que vos estás proponiendo y de lo que se refleja en este libro, que estaría de acuerdo en llamar de divulgación, pero que la divulgación incluye esa cuota de esfuerzo personal y de compromiso personal para alcanzar un resultado, ¿no? Y eso me parece que es como una buena consigna para pensar la divulgación. Es decir, que la divulgación no supone que hay uno que sabe y otro que tiene que ser un receptáculo vacío, como en las peores representaciones de la educación bancaria, digamos, ¿no? Y curiosamente me parece que la filosofía en su moda muchas veces adquiere ese perfil, ¿no? En general lo digo, ni siquiera en esta cosa que tal vez es, qué sé yo, se aparece como una terapéutica, como un modo de alcanzar la felicidad, como una vía de autoconocimiento, o como una forma de construcción de lo real en forma de crítica, ¿no? Pero bueno, eso. Un comentario un poco tendencioso, quizás. Estamos acá para debatir, así que es el... Sí, me parece que una de las formas de divulgar con la que al menos nosotros estamos más de acuerdo es esta idea, ¿no? Que no tiene que ver con subestimar al interlocutor, a la persona que está ávida de esos saberes, o que está por ahí no tan ávida, pero sí que es curiosa respecto de esos saberes. A esos saberes hay como grados de aproximación, y que este curso, y en este caso este libro, es un primer grado de aproximación, ¿no? Digamos que está pensado justamente como algo introductorio, no como algo final, no como algo revelador, no como las claves fundamentales de lectura de tal o cual autor, sino como algo que introduce, que amablemente nos deposita en pensadores que son muy complejos, todos algunos escriben más sencillo, otros escriben de manera más compleja, pero todos piensan de una manera realmente que requiere un enorme esfuerzo acceder o poder pensar esa trama conceptual con algún nivel de profundidad. Y es cierto que muchas veces, y esto fue un gran desafío, muchas veces cuando uno lleva años especializándose en un autor, le parece que solo puede hablar sobre ese autor con personas que tengan el mismo grado o un grado parecido de profundidad en el conocimiento de la obra, la tradición hermenéutica respecto de ese autor, los intérpretes, las tradiciones de interpretación y demás, porque, bueno, de alguna manera siente que si no, está traduciendo, y quien traduce traiciona, digamos, ¿no? O sea, está traduciendo demasiado, y al traducir demasiado, al ponerlo en un lenguaje muy poco preciso, muy poco técnico, que no tiene en cuenta tradiciones interpretativas y demás, y bueno, ya está diciendo cualquier cosa, digamos, entre comillas, cualquier cosa, ¿no? No está diciendo cualquier cosa, pero siente que se distancia mucho de las cosas que tendría que decir cuando habla de determinado autor. De todas las aclaraciones que tendría que hacer, de todos los debates que tendría que precisar, de todo lo que... Entonces, es preferible dar todo eso, por supuesto, y hablar con 2, 3, 5, 10 personas que
trabajan esos puntos específicos y que ya todo esto, o aparecer en la esfera pública dando todo esto por presupuesto y que no se entienda absolutamente nada de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces eso puede tener efectos múltiples, por ahí efectos de fascinación, haya gente que se fascine, pero que no se introduzca en nada, pero que salga como fascinada, digamos, porque vino el mago acá a hacer una suerte de trucos, sacó unos conejos de la galera que nadie entendió bien cómo hicieron sus conejos para salir de esa galera. Y bueno, y se va fascinada con el espectáculo, pero bueno, si quiere acceder a cualquiera de estas doctrinas, pensamientos de filósofos, no le sirvió de mucho, digamos. Sí, el entusiasmo, por ahí es una herramienta válida, pero también puede pasar que uno directamente diga, bueno, la verdad perdí mi tiempo, fui a un lugar donde hubo gente que habló con un montón, una jeringosa que no entendí nada, no sé a quién le hablaba, y bueno. Me parece que este libro sortea ambos escollos, ¿no? O sea, que es una introducción a, no pretende ser más que eso, no pretende abarcar ni toda la obra, ni los puntos centrales, ni dar claves esenciales, ni claves interpretativas nuevas, nunca vistas, originales de los filósofos, pero sí es la lectura que en la selección que hizo Damián, que tienen muchos profesores que se especializaron en la actualidad, en la relativa actualidad, digamos, sobre estos clásicos. Y que con estos clásicos, si los fascinaron tanto, es porque tienen algo a cada uno para decirle acerca de nuestra realidad, ¿no? Y que eso está, para mí es bastante evidente que está en el libro. Y eso es lo que no está en Wikipedia, ¿no? Vuelvo con ese tema. Ese es un aporte que tiene el libro. Es cierta originalidad sin ser original, ¿no? Es una originalidad de origen, de cuño, de cómo fue pensado el libro. Si alguien se dedica 20 años a estudiar a un autor en Argentina, uno de estos clásicos del pensamiento, es porque tiene algo para decir, no solo porque le interesa la obra en sí misma, sino porque esa obra que le interesa en sí misma le permite pensarse y pensar la realidad que está viviendo. Y eso me parece que está en esa. Hay una cosa que me quisiera remarcar, que quizás no quisiera que quedara sin ser dicha, que es lo siguiente, son dos cosas relacionadas con el trabajo de especialización, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre escuchar a alguien escuchar o leer, ¿no? A alguien que se ha especializado en estudiar la obra de un autor o leer sobre un problema de alguien que no lo ha hecho? Creo que se pueden decir varias cosas. En primer lugar, muchas veces hay personas que nosotros consideramos genios o genias que, por así decir, lustran la lámpara, sale el genio y dicen algo que es brillante. Esas personas son muy pocas, ¿no? Y no son fáciles de encontrar, digamos. Ahora bien, el trabajo institucional, el trabajo del estudio, de la investigación, no tiene que ver con el trabajo del genio, tiene que ver con otro tipo de adquisición de determinadas herramientas que uno hace a lo largo de una formación, una carrera, y que están vinculados con un tipo de pauta, ¿no? que se vincula con el hecho de leer, por ejemplo, la bibliografía, las fuentes digamos, que uno ha seleccionado en su idioma original o de leerlo en traducciones, ¿no? No es lo mismo leer una traducción digamos, del francés, del alemán, ¿no? Que leer en su idioma original cuando se trata en especial de textos que fueron escritos hace 200 o hace 300 años, ¿no? Cambia el idioma, cambia la lengua, ¿no? Hay modificaciones que son importantes. Al mismo tiempo, el trabajo de traducción es un trabajo de interpretación, ¿no?
en ocasiones la traducción no necesariamente puede ser un problema filosófico en sí, pero alcanza con que una sola palabra, una coma, un adjetivo, digamos, esté realmente esté omitido, esté mal traducido para que cambie el sentido de una frase, de un párrafo y de toda una teoría. Entonces, lo que nosotros hacemos como en un trabajo de especialización, lo que uno hace no solamente es leer en el idioma original las fuentes que uno selecciona, sino que al mismo tiempo uno lee a la comunidad de personas que han escrito sobre eso mismo, ¿no? Y uno confronta sus propias hipótesis de lectura. Hay muchos trabajos que se han hecho, se me viene a la mente a mí el que escribió Jorge Dotti sobre Kant en Argentina, ¿no? Sobre la recepción de distintos filósofos en nuestro medio por personas que no estaban especializadas, y uno puede ver en eso la cantidad de barbaridades que se decían y que pensaban que estaban, no sé, discutiendo con Kant, y en realidad estaban leyendo una mala traducción y no era lo que había escrito Kant, estaban discutiendo con el traductor de Kant, o estaban discutiendo con lo que creían que habían entendido de ese texto, digamos. Sea de quien sea, no importa. Entonces, ahí me parece que hay un tema del trabajo de la especialización bien entendido, no la hiperespecialización como un trabajo en donde uno, por así decir, reniega de una formación interdisciplinaria, plural, digamos, que tenga en cuenta todas las ciencias humanas que a uno le considera relevante para abordar un problema o la obra de un autor. Me parece que la especialización bien entendida aporta un diferencial que no tiene otro tipo de trabajo, ¿no? Y la realidad es que vivimos en una sociedad con una especialización bien entendida, y por esa razón, por lo general, en nuestro medio, cuando tenemos un problema legal llamamos a un abogado, y cuando tenemos un problema médico vamos al médico, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, me parece que también lo que intentamos hacer, tanto en el ciclo como que está reflejado en los videos, como en el libro, es mostrar que el trabajo de especialización no es el trabajo de alguien que se levanta a la mañana, se pone un traje gris, es aburrido y lo único que puede hacer es, digamos, solamente leer y consagrar su tiempo de estudio a ese tema. Que las personas que hacen especialización también tienen vidas en las cuales, digamos, leen sobre otras cosas, tienen otras actividades. Bueno, Esteban es un gran nadador, por ejemplo. Y bueno, eso también aparece reflejado en el trabajo de especialización, no es una cosa menor. Y me parece que en una época en la cual ese tipo de trabajo también aparece muchas veces puesto en cuestión, ¿no? Como qué es lo que hacen las personas que se dedican a las ciencias humanas, creo que también es una buena, digamos, teniendo en cuenta que hay un público que está interesado, ¿no? En nuestro trabajo, me parece que una situación, es una win-win situation, ¿no? Para quienes trabajamos y para quien tiene interés y quiere leer ese trabajo, ¿no? De poder establecer un puente que permita satisfacer la necesidad de comunicar y la necesidad de estudiar, ¿no? Bueno, ¿alguna comentario, pregunta? Orlando. Bueno, si no, creo que ya dimos un panorama bastante amplio de esto. El libro lo pueden adquirir, no sé si han visto la tapa, pero acá está en espejo. Es de la editorial Coligüe, es una introducción a la filosofía política. Por supuesto, también quienes pasen por UNIPE lo pueden pedir prestado en la biblioteca, eso desde ya. Así que, bueno. Cerramos entonces, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias por participar. Gracias. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau. Adiós.